¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? A ver, vamos a empezar a compartir la pantalla, ¿ya? Ya. Buenas tardes a todos. A ver, voy a empezar a... Ya, ahora sí. Muy bien, vamos a empezar la semana 10. Niveles de comprensión de lectura. Como les había dicho la semana pasada, desde hoy día hasta la semana 20 vamos a trabajar a nivel de, la parte teórica, solamente textos, ¿ya? Comprensión de lectura. Lo que vamos a ver en esta clase es solamente una introducción, una primera aproximación a todo lo que vamos a ver hasta la semana 20. O sea, vamos a trabajar varios temas, pero solamente de manera introductoria, porque luego se van a desarrollar en diferentes clases. ¿Ya? Es solamente para ver el panorama, ¿no? Para ver todo lo que se va a trabajar. Ahora, lo que es niveles de comprensión de lectura, para poder trabajar esto, primero hay que reflexionar un poco, hay que recordar un poco qué es lo que es un texto, ¿no? ¿Qué es lo que hace que algo, ¿no? A un conjunto de ideas se lo pueda considerar un texto? Porque claro, sabemos que un texto es un conjunto de ideas, ¿no? Eso sí lo sabemos. Pero todas estas ideas, ¿no? A pesar de que son muchas, todas ellas deben estar siendo referidas siempre a un tema, deben tratar de algo, ¿no? Este tema es lo que le da sentido a todas las ideas que aparecen en el texto. Les da sentido. ¿No? De tal manera de que cuando uno lee un texto, va leyendo, va leyendo, va leyendo, ¿no? Va avanzando de izquierda a derecha, ¿no? Toda la información que tú vas encontrando, toda está relacionada con el tema. Toda la información sirve para explicar ese tema. Todo. Si en algún momento tú estás leyendo y dices, me perdí, o sea, dices, yo no sé por qué esta idea apareció ahí, ya me perdí. ¿Por qué ocurre eso? Ocurre porque no tienes todavía claro cuál es el tema. Todavía no tienes una idea clara de hacia dónde se dirige el autor. Por ese motivo es que sientes que esa idea no le encuentra sentido. No sabes por qué apareció. Es decir, se te ha ido un poco el tema, ¿no? Eso significa cuando uno se pierde, o sea, que no sabe exactamente por qué apareció. En cambio, cuando tú conoces el tema, cuando tú sabes, te das cuenta de qué trata el texto, para ti todas las ideas tienen sentido. Todas las ideas aparecen por algo. ¿Ya? Eso es lo interesante de la comprensión de lectura. No se trata solamente de avanzar, ¿no? Sino que cuando tú vas leyendo, te voy a aconsejar lo siguiente. Cuando tú vas leyendo, lees una idea, ¿sí o no? La primera idea. Luego pasas a la segunda. Pero antes de pasar a la tercera idea, tienes que primero preguntarte, tomar una pequeña pausa y preguntarte a ti mismo, ¿no? ¿Qué relación tienen ambas ideas? O sea, ¿cómo se conectan? Luego, antes de ir a la tercera idea, ¿no? También te preguntas, ¿no? Ya, y esa tercera idea allá tiene tal sentido, ¿no? Se utiliza de esta manera, para esto sirve, porque está conectándose con lo anterior y así sucesivamente. Cuando uno lee, en realidad se debe tomar varias pausas, porque si tú avanzas, avanzas por avanzar, vas a terminar leyendo por leer también, ¿no? Porque no vas a entender lo que está pasando, no sabes por qué apareció esta idea. En cambio, si tú avanzas de manera pausada, siempre preguntándote, a ver, ¿por qué motivo apareció esta información? ¿En qué ayuda? Ah, ya entendí. Avanzo a la siguiente y así poco a poco, ahí sí comprendes lo que es. ¿Ya? Entonces, recuerda que el texto, al ser un conjunto de ideas, todas las ideas van a cumplir un papel con el tema. Si para ti no tiene sentido esa idea, es porque ya perdiste el tema. Ya no estás tan seguro sobre el tema, ya no sabes por qué la progresión de esta manera. Tienes que regresar, tienes que volver a retornar un poquito, retroceder para otra vez encontrar el rumbo. ¿Ya? Ahora, esto de encontrar el tema lo vamos a ver más la próxima clase. ¿Ya? Ahora solamente estoy dando una pequeña introducción para tener una idea. Nada más. Entonces, un texto, como ya lo sabemos, es un conjunto de ideas que giran en torno a un tema. De tal forma que hay una unidad de sentido. Es decir, todas las ideas están ahí por algo. No es que al autor se le ocurrió y de manera arbitraria puso esa idea, no, siempre está por algo, ¿ya? Cuando tú construyas un texto, también todas las ideas que vas a poner es por algo, no lo vas a poner porque sí. A ver, un ejemplo, ¿ya? Para ver un poco más esto de detalle. Imagina que tu intención al momento de escribir el texto es convencer al lector, ¿no? De que las corridas de toros son malas. Esa es tu intención. Entonces tú vas a agarrar tu hojita, ¿no? Vas a agarrar tu lapicero o la computadora, ¿no? Y te vas a poner a escribir.
Pero ¿qué vas a escribir? A ver, si tu intención es que los demás también se convenzan de que las corridas de toros son malas, ¿tú qué vas a escribir? A ver, denme ideas. A ver, vamos a imaginar que vamos a redactar ese texto. A ver, ¿qué podría incluir en ese texto? A ver, está ahí la hoja en blanco. Mi intención es convencer a la gente de que las corridas de toros son malas. ¿Qué voy a escribir? A ver, ponte en el lugar del que escribe. Ya, muy bien, por acá Patrick da una idea, ¿no? Que son algo antiguo, ¿no? Las corridas de toros son antigüedades, ¿no? Que se practicaba hace mucho tiempo, ¿no? Y no por eso debemos seguir practicándolas, ¿no? Ya, está bien. Antigüedad. ¿Qué otra cosa se puede utilizar? A ver, ¿qué otra idea? Yo sé que lo han pensado, ¿eh? Me imagino que acá muchos, por ejemplo, están en contra de eso. A ver, ¿por qué? A ver, trata de convencer al otro para que también piense lo mismo. A ver, ¿qué otra cosa podrías agregar? Ya está bien, el daño, ¿no? El maltrato, vamos a resumirlo como maltrato, ¿no? El maltrato animal. Ahí está. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo que ustedes me están diciendo son argumentos. Lo que ustedes me están diciendo son argumentos. ¿Por qué? Porque el argumento sirve para probar un punto de vista, para convencer también se podría decir. Entonces, si el texto tiene esa intención, va a estar compuesto de argumentos, pero todos esos argumentos, ¿cuál es la esencia de todo ellos? ¿Por qué aparecen? Ah, porque tratan de convencer de la siguiente idea, ¿no? De que la corrida de toros, debe prohibirse, debe prohibirse. Entonces, esta idea de que la corrida de toros debe prohibirse es lo que le da sentido a todas las ideas. Es por ello que las demás ideas están ahí, ¿no? Entonces, la idea, el tema sería esto, pues, porque es lo que le da sentido a todo lo demás. No es solamente el maltrato animal, sino que es la idea de que las corridas de toros son malas. Y por ese motivo mencionamos el tema del maltrato animal. Entonces, cuando yo ya sé hacia dónde va el texto, para mí todo tiene sentido ya. Ya no me pierdo. ¿Ya? Por eso habla de plenitud de sentido. Todas las ideas cumplen un papel. ¿Ya? Y también, claro, ¿no? La coherencia y cohesión, que ya lo hemos trabajado también. La coherencia es que es un tema, gira en torno a un tema, tiene una progresión, y la cohesión son los mecanismos, ¿no? Los conectores, rastros verbales. Pero en realidad, cuando uno quiere comprender el tema, o sea, lo que te están pidiendo en realidad es qué es lo que le da coherencia al texto, o sea, el tema, ¿no? Aquello por lo cual todas las ideas que aparecen están ahí, y en ese orden, ¿ya? Eso es lo que tú tienes que hacer cuando quieres comprender el tema. Pero nosotros vamos en esta clase, no nos vamos a enfocar solamente en eso, sino que en realidad vamos a ver los 5 tipos de preguntas, ¿no? Una de ellas es la pregunta por el tema, pero hay otras preguntas también, ¿no? Ahora, son 5 niveles de comprensión de lectura, porque en CPRUNI hay 5 tipos de pregunta que te pueden plantear, ¿no? Cada nivel corresponde a un tipo de pregunta. Es lo que vamos a ver ahorita. De repente, si tú consultas otras teorías, de repente en internet, te salen otros niveles también. Pero nosotros trabajamos 5 porque son los que se trabajan acá en CPRUNI, ¿no? Que es lo que viene en las prácticas. Entonces, ese es el enfoque teórico, ¿ya? Ahora, acá en la imagen vemos como una escalera, ¿no? Como que la persona va subiendo, ¿ya? Pero no vayas a pensar que esto implica dificultad, o sea, que nivel 1 es el más fácil y nivel 5 es el más difícil, no necesariamente, para nada, para nada. Una pregunta de nivel 5 podría llegar a ser más fácil que una pregunta de nivel 1, no hay ningún problema, podría pasar eso. Es como cuando una pregunta de definiciones puede llegar a ser más difícil que una pregunta de coherencia, puede pasar. La dificultad no es por el tipo de ejercicio, sino por el ejercicio mismo, ¿ya? Ahora, ¿por qué es nivel 1? Porque es el nivel más básico, o sea, el más elemental. Yo diría que es el más importante, ¿ya? ¿Cuál es el nivel 1? El nivel 1 es el nivel de la jerarquía textual, se llama. Jerarquía textual, o sea, de lo que acabo de hablar, captar el tema, o sea, que el estudiante se dé cuenta de qué trata el texto. Eso es jerarquía textual, eso es nivel 1, captar de qué trata el tema. La próxima clase nos vamos a enfocar solamente en el primer nivel. ¿Ya? La próxima clase va a ser solamente nivel 1. Ahí vamos a ver un poquito, ¿no? Le voy a dar algunos tips de repente, cómo usar el subrayado, el sumillado para encontrar el tema, ¿ya? Ahí vamos a ver más a detalles. El siguiente nivel es el de sentido contextual. A nivel teórico yo diría que ese es el más sencillo, más simple, pero como ya sabes, no necesariamente el más fácil, ¿no?
sino que es el más sencillo. ¿Por qué? Porque básicamente lo que te piden en esta pregunta es que marques como alternativa, como respuesta, en qué sentido está utilizando el autor una palabra, ¿no? Por ejemplo, lo que dije en la clase de la mañana, ¿no? El turno mañana. A ver, imagina que el autor utiliza la palabra fuego, ya usa la palabra fuego, pero no lo utiliza en sentido literal, sino que lo utiliza cuando él está para hacer referencia a cómo él se molestaba, ¿no? O cómo un personaje se molesta, entra en cólera. Ah, entonces tú dices, bueno, el autor utiliza la palabra fuego en el sentido de cólera, ¿no? De ira. En ese sentido lo utiliza. Ah, ya, entonces esa es la respuesta. Entonces lo que te piden es que tú especifiques en qué sentido utiliza el autor una palabra. Porque recuerda algo, las palabras sueltas en realidad no tienen sentido. Las palabras solamente tienen sentido en un contexto. En este caso, el contexto, ¿cuál va a ser? Todo el texto. ¿Ya? Todo el texto te va a decir qué sentido tiene cada palabra que se está utilizando. También puede ser una frase, ¿no? También te pueden pedir que interpretes el sentido de una frase, no solo una palabra. Luego viene el nivel 3, que es el nivel de la coherencia interna. Esto también es sencillo de explicar, ¿ah? Es bien fácil de explicar. Las preguntas de coherencia interna son las clásicas, ¿no? Las preguntas de compatibilidad e incompatibilidad. Yo diría que ese es el tipo de pregunta más común que suele haber, ¿no? Cuando te preguntan compatibilidad e incompatibilidad. Y es sencillo de explicar. Cuando te preguntan que marques lo compatible, o cuando te piden que marques lo compatible, en realidad lo único que te están pidiendo es que marques lo verdadero. Y si la pregunta es de incompatibilidad, lo que te están pidiendo es que marques lo que es falso. Nada más. No hay más vuelta que darle. En realidad, eso es en el fondo lo que es coherencia interna. ¿Verdadero o falso? ¿Ya? Luego viene el nivel 4. Este es un poco más complicado, sí, hay que reconocer. Es más complicado. Ahora, nosotros trabajamos un poquito lo que es de inferencia, ¿ah? Cuando hicimos esa especie de repaso, ¿se acuerdan? Para la primera práctica, que fue en la segunda semana de clases, me parece. Vimos un poco lo que era la inferencia. Ahí yo te había indicado lo siguiente. Para que una respuesta sea respuesta correcta de inferencia, tiene que cumplir dos criterios. El primero es que debe ser información verdadera. Y el segundo es que debe ser información implícita. Implícita, o sea, aparte de lo que es coherencia, que sea verdadero, también debe ser implícito. ¿Y qué significaba que sea implícito? ¿Se acuerdan? A ver, ¿a qué nos referíamos con que la información sea implícita respecto del texto? ¿Se acuerdan? Esto lo vimos en la semana 2, cuando hicimos el repaso. Ya, ya, va por ahí, sí, sí, va por ahí. Exacto, que no pertenezca o que no aparezca en el texto, ¿no? Efectivamente. Ambos tienen razón. Sí, lo que pasa es que, a ver, tenemos un texto. Y un texto tiene unas ideas y podemos contarlas, ¿no? Son ideas en número limitado siempre. Si no, el texto sería infinito. A ver, imagina que el texto tiene 5 ideas ahí. Las contamos, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Las ideas implícitas son ideas adicionales que no aparecen en el texto. Por ejemplo, idea 6, idea 7, idea 8 y de repente más, que no están en el texto, pero que se pueden inferir a partir de las ideas que sí están en el texto, ¿no? Un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que en el texto se menciona que en todo Latinoamérica hay problemas de desigualdad económica, pero nunca hablan del Perú. Ah, pero yo puedo inferir, pues, ¿no? Yo puedo inferir que en el Perú hay problema de desigualdad. Claro, lo puedo inferir. Entonces, esa es una idea nueva, adicional. Ese criterio debe cumplir la respuesta para que pueda ser respuesta correcta de inferencia. Si te dan como alternativa algo que está en el texto y tú marcas eso, te equivocaste, porque eso sería explícito. Y acá te piden lo implícito, ¿ya? Eso es la inferencia. Ideas implícitas, ¿no? Ahora, el nivel 5, que es la extrapolación, no es tan complicado, ¿ah? Será el nivel 5, pero en el fondo no es tan complicado. ¿De qué trata la extrapolación, no? Como su nombre lo dice, extrapolación implica ir un poco más allá del texto, pero ese ir más allá del texto te lo plantea la pregunta, porque la pregunta de extrapolación lo que te dice es lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasaría si no ocurriese tal cual como dice el texto? ¿Cuál sería la consecuencia? ¿No? A ver, si el texto te dice que ocurrió A, la pregunta de extrapolación sería, ¿qué pasaría si no ocurre A? ¿Cuál sería la consecuencia? ¿Qué vas a hacer en ese caso? Bueno, vas a volver al texto, vas a regresar al texto y vas a buscar dónde aparece la idea A, ¿no? Ya que la pregunta de extrapolación te está preguntando, ¿qué pasaría si no ocurre A? ¿No? Entonces regresas al texto, buscas dónde mencionan A
Y también buscas qué consecuencias tiene A. De repente A es la causa de que ocurra B. Ah, ya, entonces, si no ocurre A, entonces la consecuencia es que tampoco va a ocurrir B. Y vas a buscar con la respuesta que mencione la negación de B, por ejemplo. Mira, así parece bien fácil, ¿no? O sea, parece recontra sencillo. Y en realidad la mayoría de preguntas de extrapolación son así. En realidad son así, no son tan complicadas. No, no hay que ir tan lejos. No nos piden que ya empecemos a imaginar conclusiones ya demasiado alejadas de lo que dice el texto. No, simplemente la respuesta está ahí. Solamente hay que saber buscarla nada más, ¿ya? Ahora, como te dije, ¿no? Ya, explicarlo de coherencia ya está bien, te explico, no hay problema. Nivel 3, ¿no? Ya, nivel 3. Las preguntas de nivel 3 es cuando te preguntan, ¿no? ¿Resulta compatible, compatible con el texto? O también te preguntan, ¿resulta incompatible con el texto? Aunque también podrían usar otras palabras, ¿no? Podrían usar resulta coherente con el texto o resulta incoherente con el texto, o también podrían decir resulta congruente con el texto o resulta incongruente con el texto, ¿ya? Mira, acá no hay que complicarse en realidad. Cuando te preguntan si algo es compatible o si es congruente, ¿no? Simplemente debes buscar en las alternativas, ya te va a aparecer las 5 alternativas, ¿no? Solamente una de esas alternativas va a ser información verdadera según el texto, pero obviamente según el texto, ¿no? No según lo que tú crees, sino según el texto. Por ejemplo, a ver, imagina que el texto te dice que el Sol gira alrededor de la Tierra, porque es un texto antiguo y dice eso. Ya, para el texto eso es verdadero. Entonces debes marcar lo que es verdadero para el texto. Y si te preguntan qué es incompatible, lo que va a pasar es que solamente una alternativa va a tener información que vaya en contra del texto, que sea falsa. ¿No? Que vaya en contra, o sea, que niegue lo que dice el texto, que contradiga lo que diga el texto. Así es, por eso yo decía que son como preguntas de verdadero o falso. No sé si alguna vez a ti te han hecho un examen que sea verdadero o falso, ¿no? Tú marcas, ¿no? Verdadero, falso. Igualito. Cuando te piden compatibilidad, marcas lo que sería verdadero, y si te piden incompatibilidad, marcas lo que sería falso según el texto. ¿Ya? Muy bien, ya lo entendiste. Ok. Muy bien, entonces pasemos ahora a los aplicativos. Ya, y antes que me olvide, ¿no? Hacerles recordar que en realidad va a haber una clase para cada nivel. Va a haber una clase para cada uno. Eso es solamente una introducción, una presentación, ¿no? Vamos a presentarles los niveles. Muy bien, ahora vamos a utilizar lo que hemos visto. Vamos a responder preguntas. Vamos a leer un texto. Es algo extenso, no tanto tampoco, ya, más o menos extenso, ya, es sobre lingüística, pero el tema es interesante, por si acaso. Lo van a leer el texto y luego les voy a plantear las preguntas. Pero en el camino, mientras vamos respondiendo preguntas, vamos analizando el texto también, ya vamos a ver un poco sus partes, todo, vamos a hacer lo que yo llamo un mapeo del texto. ¿A qué me refiero con mapeo? Es identificar exactamente qué papel cumple cada idea del texto. Eso también se puede hacer. Si tú logras hacer eso, ya es imposible que te pierdas en el texto, ¿ya? A ver, les doy tiempo para que primero lean y luego les planteo la pregunta. ¿Ya? A ver, leen. Cuando terminen de leer, me avisan, me escriben ahí. Pero recuerda que leer no es simplemente pasar de palabra tras palabra. También te vas a tomar pausas para reflexionar, ¿no? Ah, esta idea se relaciona con esto, ¿no? O cumple este papel. Tómate esas pausas, ¿ya? Y me escribes ahí en el chat cuando termines de leer.
Ya, a ver, vamos a empezar a analizar el texto, ¿no? En general, ¿el texto de qué me habla? Sí, en general, ¿no? Así, a grandes rasgos, ¿de qué te habla el texto? A ver, en una palabra, ¿no? Así, genérico, genérico. ¿De qué nos habla el texto? En una palabra nomás. O para que te des cuenta, ¿no? O sea, ¿qué palabra, aunque de repente no la mencione de forma explícita, siempre está detrás de todas las ideas del texto? ¿No? Que todas las ideas tratan sobre eso, todas, todas. ¿No? Porque recuerda que la jerarquía textual es lo que todas las ideas hacen referencia, de manera directa o indirecta, ¿no? Explícita o implícita, pero siempre hacen referencia a ello. En ese texto, ¿cuál será? ¿A qué hacen referencia todas las ideas que aparecen ahí? A ver, sin temor a equivocarse, a ver, arríganse. ¿Nada? ¿Seguros? Porque, a ver, si lees desde el principio, ¿no? Dice, para familiarizarnos con la noción de metonimia conceptual, en la lingüística cognitiva, veamos los enunciados siguientes, ¿no? Y luego menciona dos enunciados, son ejemplos, pero ¿son ejemplos de qué? Ah, de metonimia, pues, ¿no? Claro, exacto, como dice Yomar, son ejemplos de metonimia, o sea, sigue haciendo referencia a la metonimia, porque los ejemplos que da acá son de metonimia, ¿ya? Y luego dice, para la lingüística cognitiva, la metonimia no es solo una figura del discurso, ¿no? Sino un mecanismo mental y conceptual. Ahí está. Uy, me he equivocado. Espera, un ratito, ¿me esperan? Este de acá, a ver, un ratito, un ratito. Me esperan un segundito, un segundito. Este de acá en realidad era ese de acá. Ya me había equivocado de archivo. Pero está bien, es el mismo texto en realidad. Solamente que lo diferente iba a venir después. Ya. Entonces, el texto, como habíamos visto, trata sobre la metonimia. En eso estamos todos de acuerdo. ¿Ya? Y básicamente lo desarrolla con ejemplos, ¿no? Con ejemplos, ¿no? Hay dos ejemplos, y luego la parte más importante está acá al final, ¿no? La parte de al final. Dice, para la lingüística cognitiva, la metonimia no es solo una figura del discurso en el espíritu de la retórica tradicional, sino un mecanismo mental, ¿no? Con manifestaciones en las lenguas, orales y de señas, pero también en otros modos de expresión como el arte o el cine. ¿Ya? Básicamente me está explicando, ¿no? Que cumple un papel, la metonimia, como objeto de estudio de la lingüística cognitiva. O sea, es estudiado, o sea, al final todo se remonta siempre a la metonimia, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Ya, ahora, vamos a mapear el texto, vamos a mapearlo. Mira, la primera parte no te dice casi nada te dice, porque solamente te dice para familiarizarnos con la noción de metonimia, ¿no? Veamos los enunciados. O sea, te va a decir que vamos a saber qué es la metonimia a través de dos ejemplos. Están acá. Todo esto de acá es solamente los dos ejemplos. Ejemplos de metonimia, nada más. Pedro es un cerebro, a Palacio de Gobierno no le gustaron las declaraciones del jefe de la oposición. Dos ejemplos, ya. Y la parte importante, porque es la conclusión, está acá. Esa es la parte importante. Es como una conclusión, ¿no? Para la lingüística cognitiva, la metonimia no es solo una figura del discurso, en el espíritu de la retórica, sino un mecanismo mental conceptual. Claro, por ese motivo es que la lingüística cognitiva estudia la metonimia, porque es un mecanismo mental conceptual, lo utilizamos para conocer. Ya hemos mapeado el texto ya. Ya sabemos qué papel cumple cada idea en el texto. Ya podemos pasar a la pregunta. A ver,
¿Cuál es el tema central del texto? Es decir, ¿cuál de estos enunciados refleja la totalidad del texto, ¿no? La dirección que tomó el texto. A ver, me dicen su respuesta. Bueno, yo creo que este de acá es mejor. Ya, ahí está. A ver, ¿cuál será la clave? Ya, la C, ya. Ya, la C, ¿no? La metonimia como mecanismo cognitivo, sí, efectivamente. Porque eso es la dirección que tomó el texto desde el principio, pues, ¿no? Desde que me mencionó que es la metonimia y luego en la parte final, sobre todo, en la parte importante, que nos dice, ¿no? Que la lingüística cognitiva estudia la metonimia porque es un mecanismo mental, conceptual, o sea, cognitivo, pues, ¿no? Aquí está, la metonimia como mecanismo cognitivo. No se centra en la retórica, ¿no? ¿Qué es la retórica? A ver, vamos a hablar un poco de la retórica para dar la idea, ¿no? La retórica es básicamente el arte de construir discursos para hacerlos más convincentes, para llamar más la atención de la gente, ¿no? Es un conjunto de recursos, es un arte de crear discursos. Entonces, la metonimia es parte, es también un recurso retórico, pero como dice el texto, no solamente es eso, es más que eso. Es también un mecanismo cognitivo, ¿no? Y por ese motivo es que lo estudia la lingüística, pues. Por ese motivo. Si no, sería solamente de la retórica. Ahí está. Eso es jerarquía textual. A ver, el siguiente. Pregunta de sentido contextual de nivel 2. En el texto, la palabra evocar puede ser reemplazada por, dice, ¿no? Y acá está la palabra evocar. Entonces, lo que tú tienes que hacer es interpretar qué sentido tiene esta palabra en el texto. A ver, ¿cuál será la clave? Ya, la C también, ¿no? Sí, es correcto. Muy bien, es la C. Y se han dado cuenta rápido, además de la respuesta. Está bien. Lo que pasa es que acá la palabra evocar la utiliza cuando se refiere al segundo ejemplo, ¿no? Dice, de una parte de la relación espacial, el lugar, o sea, palacio, sirve para evocar otra parte, o sea, las personas que trabajan en palacio, o sea, está reemplazando, ¿no? O sea, sirve para referir. La palabra palacio sirve para hacer referencia a las personas que trabajan en palacio, ¿no? Entonces acá es referir, es una función referencial, pues, sirve para hacer referencia. Recordar y rememorar significan cuando tú recuerdas algo que te ha pasado antes, ¿no? El pasado, pero acá no tiene nada que ver con eso, ¿no? Y peor, examinar y vacilar. Vacilar es dudar, o sea, es referir. Nivel 2, sentido contextual. A ver, nivel 3, incompatible, dice. Si la pregunta dice incompatible, quiere decir que te está pidiendo que marques lo falso, ¿no? A ver, ¿qué sería falso en el texto? Ya, muy bien.
Ya tengo una respuesta acá. Ya, de Axel. Axel, ¿no? Tu nombre. Ya, muy bien, Axel. A ver, los demás. Ya, Yomar también dice la D. Ya, Jennifer ya la B. Ya, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tenemos que buscar lo que es falso. A ver, la D me dijeron, ¿no? A ver, es una noción exclusiva de la lingüística. Es una noción exclusiva. La palabra exclusivo significa solamente unos, no los otros, ¿no? O sea, es excluyente justamente, ¿no? Ya, ahora, la pregunta que les hago es la siguiente. ¿Solamente la lingüística estudia la metonimia o hay otro ámbito que también estudia la metonimia? Según lo que dice el texto, ¿no? Porque acá es según el texto, no según lo que sabemos nosotros, no, según el texto. Según el texto, ¿solamente la lingüística estudia la metonimia o es exclusivo de la metonimia? Ya, claro, el arte y sobre todo acá la retórica, ¿no? Que lo está mencionando incluso antes. Ahí dice, ¿no? Para la lingüística cognitiva, la metonimia no es solamente una figura del discurso, ¿no? En el espíritu de la retórica, ¿no? Sino también un mecanismo mental. Claro, por este motivo, el que también sea un mecanismo mental es que lo estudia la lingüística. Pero la retórica ya estudiaba, ¿no? La metonimia desde antes, porque era un recurso retórico justamente, que es lo que dice el texto. Entonces, la D es falsa, pues, porque no es exclusivo de la lingüística, ¿ya? Sino que también la retórica también es parte de la retórica. Y la B dice está presente en las lenguas naturales. ¿Ya? Es que acá lo menciona, ¿no? Con manifestaciones en las lenguas, ¿no? Orales y de señas. O sea, sí, se puede decir que es verdadero, ¿no? O sea, que sí está presente en las lenguas. Es natural, por decirlo así, ¿no? O sea, la metonimia es de lo más natural. O sea, lo que todas las lenguas lo utilizan en algún punto, ¿no? Los hablantes, mejor dicho. Ya. Ahora vamos a nivel 4, inferencia. De ahí la clave es la D, ¿no? Pues si lo pasé muy rápido, la D es la clave. Vamos a inferencia. Se puede inferir del texto que la metonimia, a ver, ¿qué se puede inferir? Recuerda que debe ser verdadero y debe ser implícito. Ya, a ver, está entre la D y la E. Ya. A ver, la E dice es una de las principales tendencias en la lingüística cognitiva y la D dice es un mecanismo que tiene básicamente una función referencial. Ya, vamos a ver. Mm, ya, la D dice es un mecanismo que tiene básicamente una función referencial. Ahora, la pregunta es, mira, lo que está en la D es casi una definición de la metonimia, casi casi. La pregunta es, ¿el texto en algún momento lo menciona? ¿Te dice qué es la metonimia en alguna parte del texto? De forma explícita me refiero, ¿no? O sea, ¿mencionan qué es la metonimia en el texto? O cómo funciona, ¿no? ¿O no te lo dicen de forma explícita? A ver, ¿en alguna parte te menciona que su función es referencial? A ver, busquen. Me parece que no, ¿ah? Es más, nunca te dicen qué es la metonimia, en realidad. De forma explícita me refiero.
Pero ¿cómo sabemos que la metonimia tiene una función referencial? A ver, ¿cómo llegaron a esa conclusión? Porque recuerda que la inferencia es algo que tiene que extraerse a partir del texto, ¿no? O sea, no está en el texto, pero se extrae a partir del texto. Ahora, ¿en qué parte del texto o de qué parte del texto yo puedo inferir que la metonimia tiene una función referencial? A ver, ¿dónde se da a entender eso? ¿No será justamente a través de los ejemplos? ¿No? ¿Cómo se dieron cuenta que la palabra evocar se podía reemplazar por referir? ¿Cómo se dieron cuenta de eso? Porque tuvieron que volver a los ejemplos, ¿no? En los ejemplos y en la explicación de los ejemplos, tú te das cuenta qué es la metonimia. Ah, la metonimia es cuando una palabra reemplaza a otra, ¿no? O hace referencia a otra cosa. Y eso te diste cuenta a través de los ejemplos. Por lo tanto, sí se infiere, pues, porque nunca lo dice el texto de forma explícita, pero se puede inferir a partir de los ejemplos. Es más, ¿no? El autor dio los ejemplos para eso, para que tú mismo te des cuenta qué es la metonimia y cómo funciona. Entonces, ahí está. Entonces, sí, es la respuesta. La E no puede ser, te explico por qué motivo. Lo que pasa es que la E es cierto, no es explícito, lo cual está bien, eso es totalmente correcto. El problema de la E es que no hay suficientes datos en el texto como para que yo pueda inferir eso. Porque mira lo que dice la E. Es una de las principales tendencias en la lingüística. ¿Yo de qué parte del texto puedo inferir eso? De que ahora es una de las principales tendencias. O sea, que es lo que más se habla, ¿no? Lo que más siguen, lo que más investigan. La verdad es que no hay ninguna parte del texto donde yo pueda inferir eso. Lo que sí puedo saber es que es parte de la lingüística, sí, pero no que sea de las tendencias, ¿no? Porque tendencia significa eso, que es lo que más se estudia, ¿no? Lo que más se trabaja. Entonces, no puedo inferir eso, no tengo datos. La respuesta es la D. Eso sería pregunta de inferencia, nivel 4. Ya, ahora vamos al nivel 5. Ya para terminar esto y pasar a la miscelánea. Extrapolación, ¿ya? Si la metonimia no fuese un mecanismo conceptual, entonces, ¿qué pasaría, no? Si la metonimia no fuera un mecanismo conceptual. Ahora, el texto, ¿qué nos ha dicho? ¿No? Nos ha hablado de que la metonimia efectivamente es un mecanismo conceptual. Entonces, ¿qué pasaría si no lo fuera? ¿No? Es como la negación, ¿no? El texto te dice sí es un mecanismo conceptual. Y la pregunta es, ¿qué pasaría si no lo fuera? A ver, me dice su respuesta. Vuelvan al texto, tienes que regresar al texto. ¿Dónde mencionan eso de que es mecanismo conceptual? Bueno, está aquí, te voy a anunciar, está por acá. Ya, por acá Axel dice la A, ya. Tiene sentido la A, tiene sentido. A ver los demás que me dicen. Claro, acá hay que preguntarnos, ¿no? ¿Quiénes estudian la metonimia según lo que dice el texto? ¿Quiénes trabajan la metonimia? Ya, la B me dice por acá, ya. También tiene sentido la B, ya. La retórica, ya. La retórica estudia la metonimia. ¿Y quién más? Y la lingüística cognitiva, ¿no? Es una rama de la lingüística. Ya. Ahora, si la metonimia no fuese un mecanismo conceptual, ¿lo seguiría utilizando la retórica? Sí, porque la retórica es tradicional. O sea, siempre ha utilizado la metonimia como un recurso, o sea, que seguiría siendo parte de la retórica, sí.
La duda es, ¿seguiría siendo estudiada por la lingüística cognitiva? Tal vez no, pues, ¿no? Porque al dejar de ser un mecanismo mental, ya no le interesaría a la lingüística cognitiva, porque la lingüística cognitiva, justamente como lo dice su nombre, cognitivo, se refiere a conceptos, o sea, porque es el aprendizaje, ¿no? Aprendemos por conceptos. Ahí como que yo dudaría, ¿no? De repente ya no le interesa a la lingüística cognitiva. Ahora, la B dice, la lingüística cognitiva no se verá desarrollado. Bueno, tal vez sí, ¿no? Tal vez sea cierto la B, pero me faltan datos, porque para que yo pueda marcar la B, tendría que estar seguro que la lingüística cognitiva solamente estudia la metonimia, y solamente eso. Pero eso no lo sabemos, en realidad. De repente estudia otras cosas también, no solamente la metonimia. Entonces faltarían datos para poder afirmar la B. O sea, es una posibilidad, pero no hay datos suficientes, ¿ya? La A puede ser, sí puede ser, pero ¿sabes cuál es el problema de la A? Que te habla de recurso literario. Y por si acaso, literario y retórico no es lo mismo. No es lo mismo. Son cosas que tienen cierta afinidad, pero no es lo mismo. El concepto literario es más amplio, ¿ya? Retórico solamente el arte de los discursos, nada más. ¿Qué pasa con la CEA? ¿No sería un fenómeno estudiado por la lingüística cognitiva? Bueno, claro, pues, porque si la metonimia es estudiada por la lingüística cognitiva porque es un mecanismo mental y conceptual, si deja de ser un mecanismo mental y conceptual, también dejaría de ser estudiado por la lingüística cognitiva. Estoy aplicando, ¿no? Las consecuencias le estoy aplicando a la respuesta, pero en la forma negativa. ¿Ya? Entonces ahí la clave es la C. Igual, no se preocupen si no dieron con la respuesta aquí. Estamos recién empezando. Esta fue una clase solamente para dar una ojeada nada más. Ya después vamos a ver con más detalle, con más ejemplos, con más teoría, cómo se resuelve cada uno. Ahora, como no nos queda tanto tiempo, porque esta clase es un poquito más extenso, ya les voy a compartir, a ver, un ratito, el quizzes para trabajar todo lo que podamos. A ver, esperen un ratito. Ya, a ver, le estoy enviando por el chat, ¿ya? A ver, traten de ingresar rápido para... Ay, ¿por qué no me sale el enlace? Ah, ya, ahora sí. Ya, les estoy escribiendo por el chat. Y si ingresas por otro dispositivo, tienes otro enlace, ¿no? Que lo estoy escribiendo también a continuación. Y luego te va a pedir este código. Hay dos formas de entrar. Y también, ¿no? Si no puedes entrar al quizzes, no hay ningún problema. Es lo mismo porque yo lo voy a compartir en el Zoom y tú vas a poder resolver. Sigan entrando, ¿no? Por si acaso pueden todavía entrar. Solamente que lo comparto porque no tenemos tanto tiempo. Ya, aquí por descarte, ¿ah? Se puede resolver por descarte esta respuesta, esta pregunta, perdón. A ver, vamos a ver. Ya, está bien. Lo que pasa es que acá la definición te dice escrito que se fije en los lugares públicos, que es algo que ocurría antes. Ahora ya no ocurre esto ya, ¿no? Como para que todos se enteren, la única forma cuál era, poner un papel grande ahí para que todos lo vean. Eso ya no ocurre ahora. Y eso, edicto ya no se maneja, pues. Un edicto era justamente ese papel que iba ahí y que estaba contenido los mandatos, los decretos, ¿no? Para que todos se enteren. En cambio, decreto, mandato, notificación, precepto no implican un papel.
¿no? Decreto es aquello que designan, que mandan las autoridades, ¿no? El decreto judicial, decreto legislativo, no sé. Mandato es simplemente una orden. Notificación es cuando te dan un aviso judicial, ¿no? Te llega una carta, te notifican de algo que ha pasado. Y preceptos son las reglas que se siguen en determinado arte, en determinada actividad. ¿No? Son los preceptos, no de la medicina, ¿no? Los preceptos de la medicina. Son las reglas, las normas, todo eso. A ver, pasemos al siguiente. Ya, a ver, vamos a ver. Acá de repente parecía que había más una alternativa, ¿no? Pero había que tomar en cuenta algunas cuestiones importantes. Ya, lo que pasa es que, mira, acá dice correr perro, pero perro es la especie, ¿no? Es la especie. Trepar mono puede ser, pero mono no es una especie, es un conjunto de especies, ¿no? Mono no es un animal en particular, es una palabra que utilizamos para referirnos a muchos tipos de especies de animales, ¿no? Igual que ballena, igual que reptil, igual que pájaro. En cambio, canguro sí hace referencia a una especie. Solamente por eso era la respuesta. Ya, ya, pasamos al siguiente. Es que también hay que tomar en cuenta la categoría que tiene cada palabra, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver. Para obtener el zumo debes apretar las naranjas, ¿no? Ya, está bien. Estrujar, muy bien, ¿ah? Muy bien. De repente por descarte, ¿no? Porque la palabra que buscamos debe significar, ¿no? Cuando una fruta se hace presión para que suelte el zumo, ¿no? Y aplastar, muy genérico. Puedes aplastar lo que sea. Comprimir es reducir de tamaño algo, ¿no? Por eso en la computación se dice comprimir archivos, por ejemplo. Majar, ya, es cuando golpeas el trigo, por ejemplo, para que suelte las semillas, el grano. ¿Ya? Eso es cuando golpean para que caigan y lo puedas recolectar. Machacar es simplemente golpear algo hasta deformarlo, destruirlo. ¿Ya? La respuesta es estrujar, porque significa exactamente esto, ¿no? A ejercer presión sobre una fruta para que suelte el zumo, ¿no? Y eso se consume justamente. A ver, pasemos al siguiente.
Ya lo terminaron un poco antes, muy bien. A ver, rápidamente lo explico. Ya, lo que pasa es que aquí dice acortar el plazo de envío. O sea, se refiere a un tiempo que se extiende. Ya, puede ser extender, claro, pero ¿cuál es el problema de extender? Que también se aplica al espacio. Se puede aplicar al espacio o al tiempo. Y el contexto te habla solamente del tiempo. La palabra prorrogar solamente se aplica al tiempo, cuando un tiempo se extiende. Ya, sobre todo plazos, ¿no? Ya, vamos a la última. Sí, ese enlace de quizzes que les acabo de dejar, no lo abran ahorita, no lo abran. Eso lo estoy dejando para que lo copien, para que terminen este quizzes. O sea, es este quizzes, pero para que lo hagan después, en la noche, mañana en la mañana, no sé. No ahorita, porque ahorita tienen otra clase. ¿Ya? Les he dejado en el chat ahí un enlace para que lo copien y lo peguen. ¿Ya? No para que lo abran el enlace todavía. ¿Ya? Vale, vamos a explicar esta respuesta. Ya. Lo que pasa es que acá hay doble conector, ¿no? Ahora, esta primera es condicional porque te está planteando, ¿no? Una condición para que esto haya ocurrido. Pero que al final no pasó, ¿no? Porque por la historia él no aceptó eso, ¿no? Si hubiese abandonado su militancia, lo habrían perdonado. Y luego te explica que él no aceptó, por eso, sin embargo, porque es lo negativo, la negación, sin embargo, y te explican la causa de por qué se negó. Sin embargo, debido a que se mantenía firme a sus ideales, no aceptó ese chantaje, ¿no? Básicamente. Listo, vamos a dejarlo aquí, vamos a terminar sesión. Ya vamos a ver el podio y ya con eso nos despedimos por hoy día. Ahí está, Renzo, Axel y Anto. Muy bien. A ver, voy a dejar de compartir. Ya. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo tardes, estás? profesor. ¿Qué tal? Voy a dejar de grabar para darle el paso.